Del libro Muhammad de Martin Lings. Capítulo 2. Una gran pérdida. La plegaria de Abraham tuvo respuesta, y costosos presentes llegaban constantemente a la Meca, traídos por peregrinos que en número cada vez mayor venían de todas las partes de Arabia, e incluso de más allá, para visitar la casa sagrada. La peregrinación mayor se hacía una vez al año, pero la Kaaba también podía ser honrada en cualquier momento mediante una peregrinación menor. Estos ritos continuaron cumpliéndose con fervor y devoción según las normas establecidas por Abraham e Ismael. Los descendientes de Isaac también veneraban la Kaaba como un templo que había sido erigido por Abraham. Lo consideraban como uno de los remotos tabernáculos del Señor, pero a medida que pasaron los siglos, se contaminó la pureza de la adoración al Dios uno. Los descendientes de Ismael llegaron a ser demasiado numerosos para vivir todos en el valle de la Meca, y los que se marcharon para asentarse en otros lugares se llevaron consigo piedras del recinto sagrado y cumplían ritos en su honor. Más adelante, por influencia de las tribus paganas vecinas, se añadieron ídolos a las piedras, y finalmente los peregrinos comenzaron a traer ídolos a la Meca. Fueron colocados cerca de la Kaaba, y fue entonces cuando los judíos dejaron de visitar el templo de Abraham. Los idólatras afirmaban que sus ídolos eran poderes que actuaban como mediadores entre Dios y los hombres. Como consecuencia, su aproximación a Dios fue cada vez menos directa, y cuanto más distante les parecía Él, más se debilitaba su sentido de la realidad del más allá, hasta que muchos de ellos dejaron de creer en la vida después de la muerte. Pero en medio de ellos, para quien supiera interpretarlo, había una señal evidente de que se habían ido alejando de la verdad. Ya no tenían acceso a la fuente de Zamzam, e incluso habían olvidado dónde estaba. Los yurumíes, que habían venido del Yemen, eran los responsables directos. Se habían hecho con el control de la Meca, y los descendientes de Abraham lo habían tolerado porque la segunda esposa de Ismael era una parienta de Jurhum. Pero llegó el tiempo en que los yurumíes comenzaron a cometer toda clase de injusticias, por lo que finalmente fueron expulsados, y antes de marcharse enterraron la fuente de Zamzam. Indudablemente lo hicieron para vengarse, pero también es probable que abrigasen la esperanza de volver y enriquecerse con ello, porque la llenaron con parte del tesoro del santuario, con las ofrendas de los peregrinos que se habían acumulado en la Kaaba a lo largo de los años, y luego la cubrieron de arena. Por supuesto, como señores de la Meca, fue asumido por Yusah, una tribu árabe descendiente de Ismael que había emigrado del Yemen y luego había regresado al norte. Pero los Hushayíes no hicieron ningún intento para encontrar las aguas que le habían sido otorgadas milagrosamente a su antepasado. Desde aquel día se habían hecho brotar otros pozos en la Meca. El don de Dios ya no era una necesidad, y la fuente sagrada se convirtió en un recuerdo medio olvidado. Yusah compartió de esta forma la culpa de Jurhum. Deberían ser culpados también en otros aspectos. Un jefe suyo, en su camino de regreso de un viaje a Siria, había pedido a los moabíes que le diesen uno de sus ídolos. Le dieron a Ubal y se lo llevó al santuario, e instalado dentro de la misma Kaaba, se convirtió en el ídolo principal de la Meca.